a cargo de Catherine Aldana, titulada Ocio, Trabajo y Estudio Simultáneo en el contexto de la educación virtual y a distancia de Uniminuto en el ámbito nacional. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí, por favor? Buenos días, Leonardo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan señor. bien ahí? Sí, te escuchamos. Listo, les agradezco mucho el espacio, un poquito tarde de la hora, estamos acá corriendo, pero bueno, no importa. Tenemos 10 minutos nomás, ¿cierto? Según lo que nos han indicado. Sí. Bueno, la idea de este proyecto nace de las particularidades de los estudiantes que tenemos en Uniminuto en la modalidad a distancia virtual. Por favor, lo devuelve. Gracias. ¿Cuál es esa particularidad? De que la gran cantidad de nuestros estudiantes trabajan y estudian al mismo tiempo. Sí. Y ahí partimos de las ideas, partimos de las premisas, inclusive esas premisas surgen a partir de los mismos diálogos con los estudiantes, y es que son pocos los tiempos y espacios de ocio que tienen los estudiantes en esta modalidad, ¿sí? Atendiendo a esa particularidad de que trabajan y estudian al mismo tiempo. Bajo esa idea, pues surgió un primer proyecto de investigación que se realizó alrededor de hace 2 años, en donde se hizo solamente el estudio acá a nivel Bogotá, con estudiantes de esa misma modalidad. Ahora, en este año, estamos adelantando el estudio ya a nivel nacional, aprovechando pues las ventajas que tiene Uniminuto, que tiene presencia nacional y en esta misma modalidad, ¿sí? Y pues ahorita pues vamos a socializar, vamos a comentar pues esos resultados previos, esos resultados preliminares que hemos estado adelantando junto con la profe Caterina Aldana y también con la profesora, con la doctora Isabel Rubio Florido de la Universidad de Deusto en Bilbao, ¿sí? Siguiente, por favor. Bajo esa mirada, entonces, tratamos como de conceptualizar y aterrizar esas ideas frente a lo que es el estudio y el trabajo y esa articulación que tiene con los tiempos y espacios de ocio. Y partimos de unos elementos conceptuales relacionados con el ocio humanista, con el ocio serio, el ocio casual, que palabras más, palabras menos se constituyen como en unas categorías principales de estudio. A partir de esta articulación, pues, hacemos como esos análisis de qué es lo que está pasando contemporáneamente y actualmente en nuestra sociedad. Y ahí nos encontramos con un autor, Byul-Chul Han, este filósofo surcoreano, en el cual tiene unos planteamientos y unas ideas bastante interesantes frente a qué es lo que está pasando actualmente en la sociedad, ¿sí? Y es ahí donde planteamos o aterrizamos la idea de que estamos asistiendo o estamos atentos a una sociedad disciplinaria en donde solamente importa el trabajo, importa lo que usted está rindiendo, importa, inclusive en términos académicos, importa solamente la calificación y cuánto rinde usted, qué tan competente es. Y estamos haciendo como ese tránsito de lo que es la sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Y eso en términos un poco más pragmáticos, en términos del ocio, de los tiempos y espacios de ocio, pues eso se traduce en que estamos atendiendo a una sociedad del cansancio como tal, así como lo expone el autor en el libro, en su libro que casualmente se llama así, La sociedad del cansancio. En esa medida, y a partir de esas reflexiones, de esos diálogos previos, pues nos dimos cuenta de que en efecto sí hay un aumento y eso se dio mucho en pandemia. Se dio un aumento significativo de esos compromisos académicos y esos compromisos laborales, mientras que esos tiempos y espacios de ocio que redundan en el bienestar de la persona, sea desde el ámbito individual o desde el ámbito comunitario inclusive, van en decaimiento, van en disminución, ¿sí? Y eso fue muy latente en pandemia como tal y se sigue viendo hoy en día, ¿sí? Ya que empezamos pues como a recuperar cierta presencialidad en el asunto. Siguiente, por favor. En esa medida apostamos o nos dimos cuenta de la importancia de conocer la incidencia de trabajo y estudio simultáneo en los estudiantes.
¿sí? Y cómo impacta eso, cómo incide eso en ese bienestar de las personas, en ese bienestar de los estudiantes como tal, vinculado a los tiempos y espacios de ocio. Y esa es la premisa con la que hicimos el estudio hace 2 años, solamente acá con estudiantes de Uniminuto Bogotá, y ahorita ya lo estamos haciendo a nivel nacional. Siguiente, por favor. ¿Cómo soportamos esto? Entonces, partimos de 4 categorías puntuales que son el ocio serio y el ocio casual, a partir de los planteamientos de Robert Stebbins. El ocio digital, atendiendo a que hoy en día y atendiendo también a la modalidad de estudio en la que están nuestros estudiantes, las plataformas digitales y las herramientas digitales no solamente se constituyen en herramientas de trabajo, sino que también generan cierto aporte a esos espacios y tiempos de descanso, de diversión, de disfrute, pero desde una mirada digital, desde una mirada virtual puntualmente, ¿sí? Inclusive acá caben algunos elementos los podríamos estar relacionando ahí con un término que llaman burbujas de ocio, ¿sí? Como a través de un aparatico como el celular, pues podemos estar como teniendo ciertos espacios de descanso y de diversión al momento, ¿sí? De igualmente abordamos esa categoría que es la satisfacción con el tiempo de ocio, ¿sí? ¿Qué tan satisfecho está el estudiante con sus tiempos, ¿sí?, de ocio, con sus espacios de ocio? ¿Qué tan contento o no tan contento puede estar el estudiante con esos tiempos y espacios de ocio como tal, ¿sí? Y desde luego, pues atendiendo a las particularidades de la modalidad en que nos movemos en la universidad, en estos programas, la educación a distancia y virtual, toda vez pues que nuestros estudiantes partícipes del estudio están en esta modalidad a distancia y virtual. Siguiente, por favor. En esa medida, partiendo pues como de ese supuesto inicial de investigación y de esas apuestas desde lo teórico, planteamos una ruta de investigación mixta, ¿sí?, de acuerdo con los planteamientos de Sampieri, o sea, sin el ánimo de rayar mucho en lo positivista, ¿no? Sin el ánimo de rayar mucho en eso. De igual manera, contamos con un alcance descriptivo exploratorio, toda vez pues que son pocos los estudios en relación a ese campo, ¿sí? En este campo de ocio, pues si bien pertenecemos a la red de universidades formadoras en recreación y ocio de Colombia, los estudios puntuales en ocio y sobre todo en este segmento poblacional tan particular son escasos. Han sido mínimos los estudios que se, entonces por eso estamos apuntando como a explorar un poco eso. A partir de la ruta, pues planteamos un diseño explicativo secuencial y la población de estudios son estudiantes netamente de pregrado de Uniminuto virtual y a distancia. Siguiente, por favor. Bueno. Partimos de 2 instrumentos, de un instrumento y de una técnica de recolección de información. El instrumento, la parte cuantitativa la abordamos de un cuestionario que posee preguntas abiertas y cerradas, con no escalamientos tipo Likert. Este cuestionario fue validado durante 5 meses. Tuvo validación de expertos, validación estadística, validación de constructo, con una serie de pruebas piloto con poblaciones similares a las del objeto de estudio como tal, y se desarrolló de manera virtual, de tal manera que pudiéramos tener un mayor alcance a las diferentes sedes de la universidad. De igual manera, la parte cualitativa se ha venido desarrollando a través de grupos focales, ¿sí? Y esos grupos focales permiten identificar unos elementos un tanto más cercanos, desde esa cercanía permiten identificar otros elementos en relación con las categorías de estudio que tenemos planteadas acá, ¿sí? Y desde luego, pues ese diálogo más cercano permite tener o aproximarnos a unas respuestas que generen más preguntas y así, y la dinámica del grupo focal pues enriquece más los análisis, las respuestas y desde luego los análisis a esas respuestas que hemos estado desarrollando hasta este momento, ¿sí? Y lo ahí anterior, la metodología, y le doy paso acá a la profe Catherine, que nos va a contar algo relacionado con los resultados preliminares. vale, de lo anterior quisiera agregar
precisamente la riqueza del enfoque mixto es esa complementariedad que se da con ambos enfoques, ¿no? Entonces buscamos a través de la encuesta, del cuestionario, encontrar algunas generalidades en la población, pero los grupos focales permiten identificar las particularidades tomando en cuenta que la Uniminuto se encuentra a nivel nacional, que el estudio es a nivel nacional y que en términos de las regiones o en esa variedad que encontramos en términos poblacionales, podríamos encontrar, podríamos tener hallazgos bien interesantes. En el caso del instrumento aplicado, la población encuestada fueron 455 personas a nivel nacional, correspondientes o más bien estudiantes que hacen parte de 42,8% de los centros de operación. La Uniminuto está organizada por centros de operación que están en distintas ciudades, es decir, que con el estudio abarcamos el 42,8% en la aplicación del instrumento cuantitativo. Las personas participantes en el estudio y que respondieron el cuestionario hacen parte de pregrado y se encuentran en periodos académicos, en los últimos periodos académicos, es decir, entre la gran mayoría está entre séptimo, octavo y noveno. Es decir, ya tienen una experiencia en sus programas, ya tienen un recorrido en la universidad, en la metodología. Los programas participantes o estas personas estudian licenciatura en educación física, recreación y deporte, estudian psicología, estudian profesional en salud y riesgo laboral, creo que se llama así, trabajo social, entre otros programas que son de pregrado. Tuvimos un criterio de selección fundamental, como ya lo explicaba Leonardo, en el soporte teórico, y ese criterio es estudiar y trabajar. Es decir, que de esas 455 personas, no todas cumplían con esta condición, así que se disminuyó un poco la población para quienes se estudiaban y trabajaban de manera simultánea. En términos etarios, el 55% de las personas que respondieron que estudian y trabajan fueron adultos, el 43% jóvenes y el 2% adolescentes. Hicimos esta fragmentación teniendo en cuenta pues un poco la ley de adolescencia y juventud en términos de las edades y bueno, este es el porcentaje de participación. Siguiente. En los resultados preliminares tenemos las 4 categorías que ya explicó el profe. Entonces, el ocio serio, dos de los componentes de esta categoría es ir a espectáculos como teatro y esa resultó ser la actividad que menos realizan las personas que estudian y trabajan encuestadas. Entonces, está ubicado, hicimos una división y un análisis estadístico a partir de quintiles. En ese sentido, lo que menos hacen, que está ubicado en el quintil 1, es ir a espectáculos. Y la actividad que más se realiza por parte de la población es visitar familiares, que está ubicado en el quintil 3. En la segunda categoría, que es ocio casual, allí hay varias subcategorías. Tenemos que la menos realizada por esta población es ir a marchas. Digamos que en el estudio anterior ahí se incluyó porque fue en esta época denominada el estallido social en Colombia. Por consiguiente, estaba allí muy presente. Sin embargo, para este momento, la encuesta fue aplicada este año. Ya esta actividad no está dentro de las más realizadas y de hecho es de las menos realizadas. También encontramos que la actividad más realizada de ocio casual es escuchar música, que estaría en el quintil 3, al igual que visitar familiares. En ocio digital tenemos que las actividades menos realizadas es juegos online, juegos de azar online, wikis. Allí pues llama un poco la atención porque digamos que estaremos en la modalidad virtual y a distancia. Se tiene un acercamiento, por ejemplo, a los wikis, sin embargo, no es la actividad de ocio digital que más se realice por esta población. Y la que más se realiza, que de hecho tiene un porcentaje alto con relación a las otras dos, es redes sociales, interacción a través de las redes sociales. En cuanto a la última categoría, que es satisfacción con los tiempos de ocio, se ubica en
en el quintil 3, es decir, que las personas, pese a las ocupaciones, como decía una de las ponentes ahorita, las personas que estudian y trabajan tienen tiempos reducidos. Pese a ello, lo que manifiestan en la generalidad en el cuestionario, a través del cuestionario, es que la población tiene una satisfacción con los tiempos de ocio, con los pocos tiempos de ocio que manifiestan, pero hay una satisfacción que está en un nivel alto, que está en el quintil 3. Siguiente. Con base en lo anterior, como ya se dijo, aún se están finalizando los resultados. Estos son resultados parciales o preliminares. Se encuentran estos 6 aspectos. En primer lugar, en cuanto a la caracterización y características de la población, si no se trabaja, no se estudia. Es decir, que esta población, en primer lugar, pues está su trabajo, tienen acceso pues a la educación y necesariamente es una necesidad, digamos, el trabajo para poder estudiar y para poder satisfacer sus necesidades. En ese contexto, el estudiante o las implicaciones que tiene el trabajo y estudio simultáneo, pues es la reducción de un tiempo para tener experiencias de ocio o un tiempo para las actividades de ocio. En ese contexto, entonces, el estudiante saca a flote su capacidad de elegir sus propias maneras de generar espacios y tiempos de descanso y diversión. Como son espacios tan reducidos, el estudiante hace uso de esa capacidad de elegir y además de crear esas experiencias de ocio. Es una población que tiene pocas ofertas, digamos, por los tiempos. Normalmente se trabaja durante el día y las ofertas que hay para ciertos días que se tienen son limitadas. En tercer lugar, se puede decir que el trabajo se constituye como un canal para generar satisfacción con los tiempos de ocio, como se puede evidenciar los resultados obtenidos frente a las satisfacciones. Es decir, que el trabajo se convierte en una opción también que permite que las personas tengan acceso a experiencias de ocio. Es decir, dentro de las actividades que vimos, más realizadas era visitar familiares, redes sociales y no recuerdo el otro, se me fue de ocio. Escuchar música. Entonces, el trabajo, por ejemplo, provee lo económico, las condiciones para poder realizar ello. Sí, digamos, dentro de las cosas que manifestaban, dentro de las ideas que manifestaban, el trabajo permite tener acceso a un smartphone con el que se pueda interactuar a través de las redes sociales. O una de las actividades que se realiza es viajar en moto, viajar en carro. Entonces, el trabajo es el que posibilita ese tipo de actividades. Si bien al estudiar y al trabajar de forma simultánea se generan mínimos espacios para las actividades de ocio que redunden en bienestar de los estudiantes, estos espacios se deben aprovechar. Esa es un poco la explicación de por qué, pese a tener pocas experiencias, pocas actividades de ocio, las personas encuestadas pues manifiestan una satisfacción frente a ello. Ya quedan estas dos. El primero, el aumento de la recurrencia de las actividades que se encuentran en proceso de posicionamiento de cultura digital, indudablemente, y después de la pandemia aumentó esta oferta de la cultura digital, pero también el uso, el acceso. Y por último, se sabe aprovechar y disfrutar los pocos espacios y tiempos que no se dedican al trabajo y al estudio desde actividades de diversión, descanso y tranquilidad, como las halladas y las manifestadas por las personas, tanto a las que se les aplicó la encuesta como a los grupos focales. Profe Leonardo, no sé si quieras adicionar algo ya para cerrar. No, yo pienso que acá es clave resignificar los elementos de ocio que obviamente, de acuerdo con los planteamientos de la OCDE, con este club de países ricos a nivel mundial, sí, el tiempo de descanso versus el tiempo laboral se constituye en un indicador de calidad de vida a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo de descanso estamos teniendo? Y obviamente, ¿qué tanto tiempo de descanso, de diversión, de disfrute, de sentir placer por las cosas que se hacen, están teniendo este segmento poblacional que trabaja y estudia al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo están teniendo para hacer actividad física, así como lo mencionaban en una ponencia previamente? ¿Sí?
Y esas es como las reflexiones que de pronto estamos empezando a tener ahorita frente a los resultados que estamos empezando a obtener, ¿sí? Bueno. Entonces, pues ahí vamos y muchísimas gracias. Vale, profe, muchísimas gracias a usted. Gracias. Como sabe, estamos cortos de tiempo. Vamos a dar continuación con el programa. Nos queda la última ponencia del día con unos ponentes que están acá presenciales.